Saludo cordial. Para dar continuidad a esta serie de videotutoriales, vamos a realizar el cálculo de la moda. La moda es parte de ese conjunto de funciones que se necesitan dentro de la estadística descriptiva para hacer el análisis de un conjunto de datos. Recuerden que en la primera entrega nosotros vimos cómo calcular el promedio, que también es conocido como la media, dentro de la estadística descriptiva. Posteriormente vimos cómo ordenar un vector para poder calcular la mediana. En este caso vamos a calcular la moda. Para ello hemos definido un vector llamado numbers que tiene un conjunto de datos numéricos desordenado. Aquí no es importante ordenar para calcular la moda. Y el trabajo de nosotros va a ser encontrar el número que más se repite. En este caso aquí vemos que el número que más se repite es el 3, aparece dos veces. Los demás números aparecen una sola vez. Vamos a agregar un par de unos más. Ahora la moda viene siendo el 1 porque aparece tres veces. Fíjense que el 3 aparece solo dos veces, pero el 1 ya aparece tres veces. Ok, una vez que hemos definido nuestro vector con el conjunto numérico con el cual vamos a trabajar, vemos que acá tenemos un System Out Print Line para mostrar un mensaje, en este caso mode, seguido de el número que retorne el método getMode, que lo vamos a desarrollar ahorita. Este método recibe como argumento el vector numbers, sobre el cual vamos a hacer el análisis numérico. Posteriormente vemos que acá abajo ya tengo definida una plantilla, ¿verdad? Documentada, con cada uno de los pasos que nosotros vamos a ir desarrollando para alcanzar el objetivo de identificar el número que más se repite dentro de numbers. Entonces, comencemos a programar la moda. Aquí nosotros tenemos que inicializar una variable que la vamos a llamar mode del tipo doble con el primer valor presente dentro de nuestro vector. Entonces para ello vamos a colocar numbers en la posición 0. Finalizamos esta instrucción con punto y coma. Posteriormente necesitamos una variable para almacenar la frecuencia máxima en la que aparece un número. Entonces vamos a declarar una nueva variable del tipo entero que la vamos a llamar match frequency y la vamos a inicializar con el valor 0, punto y coma. Seguido a esto vamos a crear un par de ciclos. El primero va a ser un ciclo externo que sirve para seleccionar cada número para contar su frecuencia. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada for, presionamos la combinación de teclas control espacio y hacemos clic donde dice usar el índice del arreglo. Ok, vamos a organizar esto. ¿Cómo? Quitando este espacio en blanco, bajando esta llave, quitamos esta llave de acá, eliminamos estas líneas en blanco. A esto se le llama indentación y es una buena práctica de programar para mantener el código legible y organizado. Colocamos la llave de cierre por acá. Guardamos. Volvemos arriba y seguimos con la programación de esto. Acá me dice, necesitamos contar cuántas veces aparece un número en i. Entonces, para ello vamos a crear una nueva variable del tipo entero, la vamos a llamar counter y la inicializamos de igual manera con el valor 0. Necesitamos un nuevo ciclo, un ciclo interno. ¿Para qué sirve? Para comparar los números que tenga en la posición i con los números que tenga en la posición j. Entonces, vamos a utilizar un nuevo for. De la misma manera vamos a trabajar sobre el índice del arreglo. Vamos de igual manera a borrar este espacio en blanco, bajamos esta llave, quitamos esta llave de acá, eliminamos las líneas en blanco, procedemos a cerrar el ciclo for y de esta manera continuamos con la organización del código mediante la indentación. Ahora aquí vamos a trabajar con un if. ¿Para qué? Para comparar si ambos valores son iguales. Si ambos valores son iguales, quiere decir que debemos actualizar la variable contadora. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Colocamos entonces por acá lo siguiente. Si lo que tiene numbers en la posición i
es igual a lo que tiene numbers a la posición J, si esto es verdad, entonces necesitamos incrementar el valor de counter. Entonces nosotros acá podemos decir counter viene siendo igual al valor que tenga counter más 1. Finalizamos la instrucción con punto y coma también. Pero esto nosotros lo podemos escribir de una manera más profesional utilizando simplemente la nomenclatura de Java que nos permite hacer esto a través de simplemente counter más, punto y coma. Listo. Ahora vamos a quitar estas líneas en blanco para seguir con el patrón de ordenamiento a través de la indentación. Y procedemos a trabajar con otro if. Acá me dice, si este número aparece, este número se refiere a counter. Si este número aparece más veces que el número que contenga la frecuencia actual, entonces para colocar esta lógica debemos colocar lo siguiente. Si counter, que es nuestra variable contadora, es mayor a match frequency, que es la variable que va a almacenar la máxima frecuencia con la que aparece un número. Entonces, si eso es así, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Actualizamos el valor de la variable match frequency con el valor de counter. Porque el counter viene entonces arrastrando el número que más se repite, porque es el que está contando. Y también debemos actualizar la moda. Entonces para ello decimos mode será igual a lo que tenga numbers en la posición i. De esta manera entonces obtenemos el número que más se repite. Bien, una vez que hemos finalizado esta lógica, solamente resta retornar la moda. Entonces, vamos a ejecutar este código, pero primero vamos a revisar arriba qué es lo que tenemos, a ver si nuestra lógica está funcionando. Recuerden que aquí tenemos el vector con el número 1 que aparece 3 veces. Quiere decir que es el número que más se repite dentro del conjunto numérico. Entonces, ejecutamos este código haciendo clic en el botón Run Main 3 y observamos que obtuvimos como resultado la moda 1. Vamos a borrar el 1 dos veces y vamos a guardar para ejecutar nuevamente. Y observamos que ahora tenemos como resultado el 3. ¿Por qué? Porque el 3 es el número que más se repite dentro de este conjunto numérico con 2 apariciones. Ok, vamos entonces a recapitular con una explicación breve sobre qué fue lo que hicimos dentro del método getModa. Ok, entonces aquí simplemente inicializamos la variable mode con el primer elemento que se encuentra dentro de nuestro vector. Para eso entonces nosotros dijimos que mode va a tener lo que tenga numbers en la posición 0. Luego creamos una variable a la cual llamamos máxima frecuencia. En inglés es match frequency. Y la inicializamos con el valor 0. Posteriormente nosotros desarrollamos un ciclo for interno que nos va a permitir seleccionar cada uno de los números contenidos dentro del vector para contar su frecuencia. Luego declaramos una variable counter del tipo entero y la inicializamos con 0 para ir incrementando cada vez que encontremos que un número se repite. Dentro del ciclo for externo creamos un nuevo ciclo for interno para comparar el valor que tenga número en la posición i con el valor que tenga número en la posición j. Ok, si se dan cuenta, al hacer la comparación de number en la posición i con lo que tenga number en la posición j, tenemos que observar que number en la posición i viene siendo el valor que tiene el índice del ciclo externo, que viene siendo i. Observen acá i.
y lo vamos a comparar con J, que viene siendo el índice del el ciclo más interno. Ok, ¿qué hace básicamente esta línea? Toma un número que tenga el vector number en una posición y lo va a comparar con todos los números que tenga number. O sea, tomamos el primer valor y lo vamos a comparar con todos los valores. Si encontramos una coincidencia, vamos a incrementar el valor de la variable counter, que es nuestra variable contadora. Ok, luego hacemos lo siguiente. Si el contador es mayor a lo que tenga máxima frecuencia, entonces debemos actualizar máxima frecuencia y le vamos a asignar ese máximo valor que tiene counter. Y la moda la vamos a inicializar o la vamos a, perdón, le vamos a asignar el valor que tenga number en la posición I, que viene siendo la identificación del número que más se repite. Posteriormente, entonces retornamos la moda. Ok, ya vimos que este código trabaja perfectamente bien, pero necesitamos agregar la programación defensiva, que ya nosotros vimos cómo hacerlo cuando programamos la media y la mediana. No es más entonces que colocar acá arriba, antes de hacer el llamado de getMode, debemos colocar este if para que entonces nosotros podamos prevenir los errores que ya se explicaron, que tienen que ver con un arreglo nulo o un arreglo vacío. Entonces, una vez que hemos colocado este fragmento de código, que ya lo habíamos visto en el video anterior, podemos hacer la pequeña prueba dejando el numbers o el vector numbers vacío y ejecutándolo. Vemos que entonces se nos manda el mensaje de error apropiado, que es lo ideal. Y si nosotros entonces le asignamos a este vector un valor nulo, lo ejecutamos y vemos que si tiene un valor nulo, de igual manera controla el error. Entonces vamos a dejarlo con algunos valores ficticios. En este caso vamos a colocar 1, 2, 3, 4,4. Ahí entonces podemos observar en este pequeño conjunto numérico que el número que más se repite es 4, y lo volvemos a ejecutar y vemos que entonces obtenemos la moda de una manera satisfactoria. Bueno, por ahora hemos terminado de explicar el desarrollo de esos tres métodos necesarios para trabajar con la estadística descriptiva, que es para calcular la media, la mediana y la moda. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Para la próxima entrega vamos a ver cómo empaquetar estos tres métodos dentro de una clase que se llame MCT, y vamos a ver entonces cómo documentar el código. Entonces, sin más nada que agregar por el momento, me despido de todos ustedes de una manera muy cordial, no sin antes agradecer su valiosa y generosa receptividad. Hasta la próxima.